y estas medidas de fuerza anunciadas para la semana próxima, y por otro lado lo que son las manifestaciones, las movilizaciones puntualmente que se están haciendo distintas organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, en rechazo, en repudio al decreto del gobierno que le asigna un nuevo rol a las Fuerzas Armadas. Allí en Plaza de Mayo está Nicolás Munafo. Nicolás, buenas tardes. ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes. Así es, en Plaza de Mayo, donde se han congregado distintas organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos. Primeramente aquí, muchos ya están marchando hacia el Ministerio de Defensa, apenas un par de cuadras de donde nosotros estamos transmitiendo, y algunos han decidido quedarse toda la tarde en esta jornada de protesta aquí en la Plaza de Mayo. Nosotros estamos con Jorge Tayana, el ex canciller y actualmente diputado del Parlasur. Jorge, mucha gente que ha venido, ha decidido salir a la calle una vez más, en este caso, bueno, en contra, ¿no?, de este decreto de volver a poner a las Fuerzas Armadas en defensa interior. ¿Cómo lo ha tomado usted cuando ni bien se enteró que salió a la luz este decreto? Bueno, había habido varios rumores ya de que estaban por hacer eso. Es un despropósito, como tantos otros que está haciendo el gobierno en relación a la defensa de la soberanía nacional y en relación a la seguridad interna. Los decretos tienden primero son ilegales, digamos, están violentando la ley de defensa y la ley de seguridad, que son leyes que establecen competencias muy específicas para en lo militar, en lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen una misión, una organización y una estructura que está pensada, y un entrenamiento, y una logística y un material para el combate contra un ejército exterior enemigo que ataque a la Argentina. Tiene el sentido de defensa, no tiene sentido de provocación. Tenemos una buena relación con nuestros países vecinos, pero tenemos una parte del territorio ocupado por una potencia extranjera. Entonces, la existencia de unas Fuerzas Armadas con un protagonismo y con capacidad de disuasión es una cosa importantísima. ¿Qué está haciendo el gobierno? El gobierno está desmontando todo eso. Primero, ha paralizado la UNASUR, saliéndose y eliminando, por lo tanto, el Consejo de Defensa Sudamericano, que es el ámbito en que se coordinaba las políticas y un mayor acercamiento con las Fuerzas Armadas de los países vecinos, los países de la UNASUR. Ese es el primer punto. El segundo punto que está haciendo es subordinar a las Fuerzas Armadas y transformarlos no en nuestro instrumento de defensa nacional, sino en un auxiliar de las fuerzas de seguridad. Ese es un viejo objetivo del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, del Pentágono y del Comando Sur, que quiere ser ellos los que den la seguridad y tengan presencia en toda la región, y que los ejércitos se transformen en lo que ellos llamaban guardias nacionales y auxiliares de la policía para combatir el delito organizado, el crimen organizado, como es la trata, el tráfico de drogas y parte del terrorismo internacional. La verdad es que no tiene ningún sentido transformar a las Fuerzas Armadas en agentes auxiliares de las fuerzas de seguridad, y es una barbaridad desde el punto de vista de la defensa de la soberanía. Así que lo que debieran hacer primero, me parece muy bien que haya una iniciativa en el Congreso. Esto rompe uno de los consensos básicos de la democracia, y por eso, bueno, he acompañado a las madres acá, como muchos jueves, y porque han llamado, y ahora me voy al Ministerio de Defensa también a expresar el rechazo a que se quiera perder a las Fuerzas Armadas como instrumento de defensa de la soberanía y tratar de ponerlas en un rol auxiliar de situaciones de seguridad y de hecho de represión interna que pueden suceder. O sea, esta es un disparate que hace el gobierno. Julián, te escucha ya Jorge Tayana. Tayana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el contacto. Usted mencionaba, ¿qué tal? Usted mencionaba algo muy importante que se ha dicho poco, ¿no? Que es que una parte del territorio argentino está ocupada por una potencia extranjera, y que la hipótesis de un conflicto obviamente es lejana, pero de todas maneras esto le asigna en principio algún tipo de rol a las Fuerzas Armadas, es decir, latente, pero en definitiva un rol al fin. Pero además es obvio que está en nuestra Constitución que la recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía será por medios políticos y diplomáticos, es decir, pacíficos. Pero es evidente, y cualquiera lo sabe, que en el mundo, para una posible negociación,
es importante los elementos de disuasión y usted lo pone a la hora en la mesa de negociación. Decidir, porque finalmente acá no se ha modificado solo el decreto 727, se ha modificado y anulado completamente el 1691, que es el que dice que de acuerdo a la misión principal del instrumento militar es que debe depender su organización, su entrenamiento y su armamento. Una cosa es tener un ejército preparado para combatir contra otra fuerza armada y otra cosa es tener un ejército dedicado a perseguir ladrones, contrabandistas o traficantes. Son cosas completamente distintas en instrumento, en equipamiento. Y la verdad es que de hace tiempo, mire, desde el 2003 o 2004 que se organizó a nivel interamericano en el marco de la OEA una conferencia de defensa, es que Estados Unidos empezó a insistir con los nuevos desafíos, las cuestiones multidimensionales de la defensa y de la seguridad. Y hay cosas que sí que son importantes, pero la verdad es que la forma de hacerlo no es mezclando para la historia argentina el instrumento de defensa nacional con las herramientas de seguridad que hay, y muy importantes y que tienen que ser eficaces. Para eso existe la gendarmería, para eso existe la prefectura, para eso existe la policía aeronáutica, para eso existen la Policía Federal y las distintas fuerzas policiales provinciales. Mejorémosla, hagámoslos efectivos en su lucha, y además una cosa que es la experiencia, no solo la experiencia argentina, en todas partes donde se ha metido al ejército a luchar contra el narcotráfico, se lo ha contaminado. Es una locura pretender contaminarlo. Tenemos varias experiencias en la región y de lo contrario pregunto a Estados Unidos. Estados Unidos nunca usa su instrumento militar para combatir el narcotráfico porque sabe que es ponerlo en un lugar donde inevitablemente se producen contaminaciones, infiltraciones y el resultado es negativo para las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos que tener un instrumento militar moderno, activo, y que sea un valor, una fuerza en la capacidad de negociación de nuestro país para mantener la soberanía nacional. La soberanía nacional existe y hay que defenderla. No es algo que se puede regalar, ni es algo que nos van a dar potencias extranjeras. Legislador, lo llevo al terreno de la política. Usted mencionaba recién que hay una iniciativa en el Congreso que apunta, en este caso, a derogar el decreto. Hay un proyecto de ley presentado por distintas fuerzas políticas que apunta precisamente a derogar el decreto del presidente Macri. Vinculado con esto, sí, ¿le parece que existe o que empieza a existir en estos días algún tipo de consenso dentro de lo que es el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, el panperonismo o el peronismo en un sentido más bien amplio, algunos lo llaman bloque justicialista también, para llevar a cabo un consenso de puntos básicos que les permita poner un candidato en las próximas elecciones? Yo creo que sí, que eso hay que construirlo, que este es el año de construirlo, hay que construir un proceso de convergencia y esa convergencia se logra elaborando y teniendo claras las coincidencias en profundidad sobre distintos puntos. Esto, lamentablemente, porque es una mala decisión del gobierno, da oportunidad que discutamos del tema y que nos pongamos de acuerdo en la oposición qué país queremos construir en seguridad y en defensa, con qué instrumentos, con qué herramientas, con qué dirección y con qué respeto de derechos humanos y con qué defensa de la soberanía, para ponerlo en práctica a partir del 10 de diciembre, cuando esperamos tengamos un nuevo gobierno que recupere un sendero de crecimiento, de trabajo y de defensa de la producción nacional. Tayana, el gobierno ha ratificado que el presidente Macri va a ser candidato en las próximas elecciones, también María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Preguntarle por lo que es la participación como eventual candidata de Cristina Fernández de Kirchner en ese armado. Digo, ¿es Cristina hoy la principal referente de la oposición política en la Argentina? Bueno, es una referente importantísima, de eso no hay duda. Respecto de las candidaturas, me parece que eso falta mucho. Hay muchas personas que han expresado su deseo de ser candidato, otros no lo han hecho, y habrá que buscar un mecanismo para discutir democráticamente entre el conjunto de los sectores que estamos dispuestos a enfrentar políticamente y electoralmente este gobierno, de definir quiénes son los candidatos. En la medida que nos pongamos de acuerdo en lo que hay que hacer y que sepamos que vamos a tener que sacar a la Argentina de una profunda crisis y un desarme de su aparato productivo, que es lo que nos están dejando,
vamos a poder avanzar en resolver el método para elegir la candidatura. Legislador. Eso no tiene que ser un problema. Sí. Tayana, ¿qué falta para ese acuerdo? Usted mencionaba que hay consensos básicos. Digo, ¿cuándo se va a llegar a ese acuerdo? ¿En qué tiempo? Hay que avanzar, todavía falta mucho, todavía hay que ver cómo se procesa. Ahora viene una ola recesiva, con alta inflación, esta inflación tremenda, ¿sí? Caída del aparato productivo, pérdida de empleo, y una inflación que sigue muy elevada. Me parece que hay que ir poniéndose de acuerdo. Yo, por ejemplo, creo hay que esperar a ver qué presupuesto va a mandar el gobierno. Todavía no lo ha mandado, pero de lo que se está hablando, ese presupuesto de ajuste no puede ser aprobado por el Parlamento argentino. El Parlamento argentino no puede avalar el ajuste que propone el fondo y que quiere el gobierno, y que básicamente se basa en bajarle impuestos a los ricos y sacarle ingreso a los pobres. Eso es inaceptable y no debiera ser aprobado. ¿Hay conversación, Tayana, entre los distintos sectores de la política para llevar a cabo estos consensos, o todavía lo que estamos viendo es en principio una cuestión de voluntarismo, es decir, una amplia aceptación de que eso tiene que darse, pero todavía no se ha llevado a cabo? Bueno, yo creo que vamos avanzando, no creo que es solo voluntarismo, creo que hay distintas discusiones, distintas experiencias, distintos intercambios, no hay un proceso orgánico que lo esté dando, pero me parece que se está avanzando. Si usted mira los acercamientos en el movimiento obrero con todas sus dificultades y entre los distintos sectores políticos del peronismo, me parece que vamos encontrando puntos de contactos y de convergencia. Eso se tiene que consolidar y se tiene que avanzar en esta segunda parte del año, donde hay que diseñar esa propuesta, primero que defienda, es decir, para evitar mayores retrocesos, porque esto va a ser difícil estos meses, y después que proyecte una Argentina con esperanza y con posibilidades a partir del 10 de diciembre del año que viene. Tayana, la última por mi parte quiero hacerle, tiene que ver obviamente con los datos que se conocieron en las últimas horas, más de 16.000 despidos, o lo que es la destrucción de puestos de trabajo, dio a conocer el gobierno para el mes de mayo, también lo que es la baja disposición de las empresas a tomar en los próximos meses lo que son nuevos empleados, es decir, prácticamente los niveles más bajos de los últimos 3 años, y además lo que son datos de inflación que están mostrando un 3,7% para el último mes, pero una proyección más alta. Digo, ¿esto tiene que ver con una mala praxis del gabinete económico o directamente con el resultado de las políticas del gobierno? Con las dos cosas. No solo tiene una política que nos quiere volver a una Argentina pastoril y que se lanza, pero también se lanzan al liberalismo en el mismo momento en que avanza el proteccionismo en la región. Se lanzan a abrir, a perder todo control financiero en el mismo momento en que hay un nivel de especulación fenomenal. Es decir, la verdad es que yo creo que es mala práctica, muchas ganas de hacer muchos negocios y una visión del mundo y del país que no es la adecuada para 40 y tantos millones de argentinos. Jorge Tayana, le quiero agradecer muchísimo el contacto, ha sido muy amable. No, muchas gracias a usted y buenas tardes a todos. Buenas tardes. También muchísimas gracias allí a Nicolás Munafó. Gracias.